Cordial saludo compañeros, yo soy Juan Diego Ortiz y junto a mi compañero Jackson Reina hicimos la presentación correspondiente al tema de ajuste holgado y adicionalmente vamos a hablar un poco de qué es un rugosímetro y sus tipos. Inicialmente, a manera de introducción, vamos a decir que cuando queremos fabricar una pieza nos basamos en un dibujo. Sin embargo, no es posible producir piezas con una precisión absoluta. Y además esto ni siquiera es necesario, no necesitamos una exactitud dimensional tan extrema. Por lo tanto, es necesario darle al producto una cierta tolerancia de ciertos límites, y las dimensiones pueden variar, y a esto se le llama tolerancia. Entonces, una tolerancia es la cantidad de variación permitida en el tamaño y la ubicación, y por lo tanto, dicha tolerancia expresa la inexactitud que se le va a permitir a un trabajo. Entonces, vamos a decir que una tolerancia son las variaciones permisibles de lo que se muestra en el dibujo, en la forma, tamaño o ubicación especificados para un elemento de una pieza. El tamaño y forma terminados con los que habrá que fabricar su material están definidos en un dibujo mediante varias formas geométricas y dimensiones. El siguiente tema que vamos a abordar es el ajuste. Entonces, el ajuste entre dos partes coincidentes puede definirse como la relación entre dichas dos partes y el espacio o resistencia que ofrecen cuando se ensamblan. Entonces aquí tengo la imagen de un eje y de un agujero. Si yo quiero insertar el eje en el agujero, pues tengo que tener en cuenta las medidas de ambos. Y aquí pues abajo tengo otra definición que nos dice que es la relación mecánica existente entre dos piezas que pertenecen a una máquina o equipo, cuando una de ellas encaja o se acopla a la otra. Lo siguiente que vamos a hacer es definir una tolerancia, pero un poco más desde el punto de vista matemático y no tanto desde el punto de vista cualitativo. Entonces, vamos a definir primero tres conceptos. El primero es la desviación, que es la diferencia algebraica entre una medida y la correspondiente medida básica. El siguiente es la desviación superior, que es la diferencia algebraica entre el límite máximo de la medida y la correspondiente medida básica. Y el tercer concepto es la desviación inferior, que vamos a decir que es la diferencia algebraica entre el límite inferior de la medida y la medida básica correspondiente. Y para definir la tolerancia vamos a usar estos últimos dos conceptos. Vamos a decir que esa tolerancia va a ser la diferencia entre los límites máximos y mínimos de la medida en una pieza. Teniendo claros estos conceptos básicos, ya podemos entrar en materia y hablar de los tipos de ajuste. Entonces tenemos estos tres que vemos en pantalla, que obviamente hay subdivisiones y hay subtipos, pero estos tres son los principales. Entonces, el primero que vamos a analizar es el ajuste holgado y vamos a usar como referencia el ejemplo que les ponía anteriormente del eje y el agujero. Cuando yo vaya a unir ese eje con ese agujero, si a la hora de ensamblarlo se presenta un espacio, vamos a decir que es un ajuste holgado. El segundo tipo es el ajuste de apriete. Entonces lo mismo, tenemos el eje del agujero y cuando yo vaya a hacer el ensamblaje se presenta una interferencia entre ambos componentes, vamos a decir que es un ajuste de apriete. Y por último, el ajuste de transición es una mezcla entre estos dos, el holgado y de apriete. Entonces vamos a decir que cuando yo vaya a hacer el ensamble, dentro de mi diseño y dentro de las medidas que yo estipulé, puede ser ambos. Puede ser holgado o de apriete, dependiendo de las dimensiones finales que tengan las piezas. Y con base en estas dimensiones y los conceptos que vimos previamente, ya podemos entrar como tal en materia del video. Entonces vamos a hablar ahora sí sobre el ajuste holgado. Entonces aquí tenemos un diagrama que es justamente para el ajuste holgado y pues vamos a redefinirlo. Decíamos que un ajuste holgado era cuando a la hora de hacer el ensamble se genera un espacio. Entonces aquí vemos el eje, que bueno, cabe resaltar que los diámetros mínimos y máximos para ejes se representan con D minúscula y para agujeros se representan con D mayúscula. Entonces vemos acá que incluyendo las tolerancias y los máximos y los mínimos de eje y agujero, el agujero siempre va a ser más grande. Entonces podríamos decir que es un ajuste holgado y vamos a tener ciertas ecuaciones. Entonces la primera ecuación va a definir el J max. También vamos a definir el J mínimo y por último el TJ, que es la tolerancia del juego. Entonces primero el J max es el juego máximo.
Entonces vamos a decir que es la diferencia que resulta entre la medida máxima del agujero y la medida mínima del eje. Entonces va a ser de max menos de min. Obviamente la primera mayúscula y la segunda minúscula. Luego vamos a definir el juego mínimo, el Jmin. Entonces va a ser la diferencia entre la medida mínima del agujero y la máxima del eje. Entonces ese Jmin va a ser igual a dmin menos dmax. Y por último, la tolerancia del juego, la TJ, es la diferencia entre los juegos máximos y mínimos, que coinciden con la suma de las tolerancias del agujero y del eje. Entonces TJ va a ser igual a Jmax menos Jmin. Lo siguiente que vamos a analizar es la representación ISO de este tipo de ajuste. Entonces vamos a decir que los ajustes se designan simbólicamente, identificando las tolerancias del agujero y del eje por medio de cifras o por medio de los símbolos ISO. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, la figura indica los valores de las tolerancias de cada pieza, y en este caso concreto, de las piezas que sirve de alojamiento y de eje. Y vamos a decir que cuando se empleen los símbolos ISO para representar ajustes, en caso de una representación conjunta del ajuste, el símbolo de la tolerancia del agujero debe situarse antes de la del eje o sobre este, aunque también se puede representar los ajustes individualmente por pieza. Para finalizar este tema del ajuste holgado, vamos a dar un ejemplo de aplicación enfocado a la parte automotriz, específicamente un motor a combustión interna. Entonces, habíamos dicho anteriormente que en el ajuste holgado, a la hora de hacer el ensamble, queda un pequeño espacio, ¿verdad? Y ese espacio respeta las dimensiones mínimas y máximas, independientemente de que el eje sea el máximo y el agujero sea el mínimo, siempre va a quedar un espacio. Entonces, elegimos este ejemplo y vamos a hacer el símil de que el pistón va a ser como el eje y los cilindros van a ser los agujeros. Entonces, ¿por qué es necesario acá un ajuste holgado? Entonces, aquí se necesita un ajuste holgado porque estos dos componentes tienen movimiento relativo. El pistón sube y baja a una cantidad de ciclos determinados, y si fuera con otro tipo de ajuste, esto dañaría tremendamente estos dos componentes. Además, en este espacio que se crea, se puede añadir algún tipo de lubricante, que usualmente se hace, justamente para evitar ese daño de los elementos mecánicos y para mejorar eficiencias y reducir pérdidas. Y este es el ejemplo de aplicación que tenemos. Aquí, bueno, tenemos una vista frontal en la cual el pistón se ve más o menos como si fuera el eje y se alcanza a ver muy pequeño, pero se alcanza a ver ese espacio que justamente es lo que caracteriza el ajuste holgado. Las superficies a simple vista se pueden observar perfectas, pero no es así. Es por ello que se usa el rugosímetro, el cual es un instrumento que, como su nombre lo indica, mide la rugosidad tanto de superficies como de orificios. A veces se lo puede considerar como un instrumento complejo debido a que debe ser utilizado con una pantalla, un transductor, filtros, la cabeza y el sensor. Los resultados de rugosidad que arroja son mediciones en micras para los distintos parámetros como son la rugosidad aritmética, conocida como RA, la rugosidad mediana, que es la rugosidad RZ, la rugosidad total, RT, y la rugosidad cuadrada o RQ. Existen varios tipos de rugosímetros, los cuales varían en sus métodos pero no en los resultados. Los principales son rugosímetro de contacto y rugosímetro sin contacto. El rugosímetro de contacto son aquellos que poseen un palpador, el cual debe ser acercado de manera directa a la superficie que se desea estudiar. Estos palpadores poseen unos sensores que arrojan los resultados con pocos segundos de diferencia. Los rugosímetros sin contacto, por otro lado, no poseen palpadores y utilizan un láser que hace un barrido de la zona que se desea estudiar. Los rugosímetros que poseen palpadores pueden ser de varios tipos, como lo son el rugosímetro con palpador inductivo. Este posee un palpador inductivo como su nombre lo indica, es decir que por sí mismo se mueve de manera específica y da resultados mediante una señal eléctrica. También está el rugosímetro con palpador capacitivo. Este se diferencia del rugosímetro con palpador inductivo en su trayectoria, ya que solamente se mueve de manera vertical.
También se puede encontrar el rugosímetro con palpador piezoeléctrico, el cual genera un cambio en el producto piezoeléctrico de la superficie a estudiar, de modo que al final también envía la señal eléctrica para el procesamiento de datos. El rugosímetro con patín mecánico. Halla las medidas de rugosidad mediante el desplazamiento de un patín sobre la superficie del estudio. También está el rugosímetro de filtrado eléctrico, el cual recoge los datos correctos y a su vez va desechando los datos que pueden presentar variaciones de ondulación o son innecesarios. Por último tenemos el rugosímetro mixto, el cual combina varias de las características de los anteriores rugosímetros mencionados y en la actualidad es una de las mejores opciones en el mercado.